chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Marián y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis, ya sabes, en CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y bueno, Imagiland Art Fest, Descubre tu imaginación, o sea, tengo dos fanpages. Y bueno, CEPAP es la principal y bueno, este es un programa de Creativarte y como bien lo dice el nombre, pues es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener invitado por primera vez a Carlos Tac, ¿así se pronuncia? Kach. Así es. Él es de Argentina, ¿no? De la provincia de... ¿Dónde eres? De la capital federal, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y bueno, primero, antes que darte el título de nuestra exposición, o más bien de nuestra conversación que vamos a tener el día de hoy, Carlos Kach. Porque la T no se pronuncia. La T no se pronuncia. Kach. Es como mi nombre. Yo no soy Odil. En el Facebook estoy como Odil, pero mi nombre es Odette. Odette. Entonces, luego, antes no sabían cómo pronunciar mi nombre, ¿no? Sí. Pero bueno. Kach. Ok. Él es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ex profesor de la Clínica de Niños y Adolescentes y de Psicopatología Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología por la Universidad de Buenos Aires, director del programa de extensión Atención a Niños Privados del Cuidado Parental en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Es docente de posgrado en carreras de especialización y maestría en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Autor de Síntomas de los niños, Neurosis infantil y Neurosis de angustia, por la EUDEVA de 2017 y es miembro de la APA. O sea, de la Asociación Psicoanalítica de Argentina. Y bueno, hoy cuando nos pusimos de acuerdo y platicamos y nos conocimos, me platicaba que él, bueno, pues como lo dice bien su currículum, se dedica mucho a lo infantil, ¿no? A lo infantil, a la adolescencia y a todos estos temas que tienen que ver con la infancia. Entonces, yo siempre le pregunto a mi invitado de qué quiere hablar, ¿no? Y él me dijo que le gustaría mucho hablar, más bien, vamos a hablar, ¿no? Sobre el concepto de trauma desde Freud a Winnicott. Entonces, ahorita, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, le enseñé un video que me llegó pues, apenas ayer y le comenté que si estaría de acuerdo en que lo pusiéramos precisamente sobre unos niños y resulta que es de su provincia, ¿no? O sea, yo no sabía. Entonces, ahorita él me dijo eso y bueno, se titula Una canción para la prevención secundaria infantil en salud mental. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos
inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Bueno, pues así es como comenzamos este programa con Carlos. Y bueno, espero que pues ayude un poco a entender lo que es el trauma, ¿no? Desde Freud a Winnicott. Estaba leyendo que pues no ha sido una tarea fácil entender el concepto del trauma, ¿no? Adelante, Bueno. Bienvenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Odil, por esta invitación. Es un gusto poder hablarle al público mexicano, por el que tengo mucho cariño. Estuve muchas veces en vuestro país, lo recorrí bastante para ser turista y le tengo mucho aprecio, así que bueno, me alegro mucho de estar aquí. No, así que pues, muchas gracias. No, gracias a ti, ¿no? Así nada más para saber qué es lo que conoces de México. Bueno, por supuesto el DF, estuve en el Pacífico, en Iztapa, y en una playa que no recuerdo el nombre ahora, pero que queda cerca de Oaxaca. ¿Huatulco? Huatulco. Ah, ok. También estuve en Oaxaca, en las ruinas de Monte Albán. Ah, ok. Bueno, por supuesto todo alrededor del DF, los Taxco, Cuernavaca, bueno, conocí mucho. Y también estuve en Yucatán hace muchos años, o sea que conocí desde Mérida hasta Cancún, cuando se iniciaba Cancún. Y estuve en Isla Mujeres y conocí las ruinas mayas que hay por ahí. Sí, claro. Así que Chichén Itzá. Chichén Itzá, Chichén Itzá, bueno, ahora no, una que está sobre el mar, que es preciosa. ¿En Tulum? En Tulum, exactamente. Bueno, así que tengo muy buenos recuerdos y... ¡Ay, qué padre! Amigos argentinos muy queridos vivieron allí, entonces... Sí, hay mucho. Hay mucho argentino aquí en el DF. Así es, así es. Entonces, bueno, pues bienvenido. Bueno, muchas gracias. Adelante, Eduardo, Carlos, perdón. Bueno, el concepto de trauma en su origen etimológico quiere decir herida, y viene por supuesto de la medicina.
Un trauma es como una herida en el cuerpo, un quiebre, como puede ser en un hueso, etc. Pero originalmente el concepto de trauma Freud lo toma para las heridas del alma. En especial como una vivencia inesperada, violenta desde el punto de vista vivencial, sentimental, que en principio tenía que ver con el abuso sexual de los niños en la infancia. Así comienza las primeras ideas de Freud sobre la vivencia traumática, que los va a dar como origen de lo que van a ser las neurosis. Él descubre en pacientes adultos que en la infancia padecieron una situación de abuso que puede ser real o fantasiada, eso queda ahí abierto, y que eso quedó como un estigma psíquico grabado, y que el paciente, la persona no lo recuerda, o si lo recuerda como un secreto, como se ve en lo que transmitía. En el video. Pero la mayor parte de las veces es inconsciente, porque es en una etapa muy temprana de la vida, y que eso posteriormente genera una reviviscencia por alguna situación actual, y eso da origen a síntomas neuróticos, ¿sí? Angustias, síntomas histéricos y un padecimiento que el trabajo con los pacientes descubre que tienen su origen en algo traumático de cómo vivieron la vida sexual. La vida sexual irrumpida por un adulto que actuó sobre un niño indefenso. Oye, sí. No, dime, sigue adelante, ahorita yo te pregunto. En el comienzo, Freud pensó que los traumas eran reales, después abandona la idea de que eran reales, piensa que son fantasías, de cómo los niños o los pacientes que él tenía vivieron la sexualidad, y luego quedó como fantasías de vivencias. Pero con el curso de los años, en los últimos 30, 40 años, el avance del psicoanálisis comenzó a descubrir, porque empezó a escuchar los traumas reales y la cantidad de abusos sexuales que hay en los niños. Eso fue una amplitud que la teoría psicoanalítica, los autores psicoanalíticos fueron haciendo hasta reconocer que los abusos en la infancia no eran fantasías solamente, sino que eran reales, y el niño era una víctima de la intromisión de un adulto. ¿Sí? Y tengo experiencia con niños abusados, lo recuerdan y son secretos guardados, que muchas veces reaparecen en la adolescencia, inclusive en la adultez. Pero estos niños que has tenido, que recuerdan el momento vivencial, o sea, ¿lo recuerdan como tal, Carlos? Lo recuerdan como tal cuando uno puede trabajar con niños que fueron abusados y el niño tiene 5, 6, 7, 8 años. Si yo tengo acceso, como lo he tenido y tengo, a niños que han sido abusados y un psicoanalista de niños los trata, sí, tienen el recuerdo ahí. Si la familia no lo oculta o no lo entiende o lo omite y el niño no lo puede confesar, porque en general son de figuras muy cercanas a la familia, eso queda silenciado por el propio niño, que crece con eso guardado y con un gran esfuerzo por olvidarlo. Pero eso a la larga provoca tiene consecuencias en la personalidad, en el carácter, y en algún momento empiezan a tener problemas en la vida emocional, y un tratamiento psicoanalítico descubre que había algo olvidado, tapado, que había sido esa vivencia. La ventaja de lo que ocurre actualmente es que como hay muchos psicoanalistas de
de niños y psicólogos infantiles también, que ayudan a los niños que han vivido abuso, y hay madres y familias que están más atentas al sufrimiento de los niños tienen posibilidad de ser escuchados. Y entonces hay posibilidad de escucharlos directamente al poco tiempo o en el momento que está ocurriendo. ¿Sí? Eso tuve la suerte para mí, no para el niño, pero como experiencia clínica tuve la suerte de poder ayudar a niños que estaban en plenas situaciones de abuso, que lo podían comunicar, a veces directamente, a veces con juegos, a veces con dibujos, y entonces eso llamó la atención de la madre en general, o del padre podría ser también, que dice, ¿qué te está pasando? Hay algo, o la escuela ve que un niño empieza a cambiar de carácter y dice, ¿qué pasa acá? Porque no es el mismo niño, y se empieza a buscar en la vida familiar y se descubre que hay una situación anómala que puede ser de abuso sexual o de maltrato, porque el maltrato infantil también es traumático. Ese es el avance que ha tenido nuestra disciplina, ayudar a los niños en el momento que están padeciendo situaciones que atacan no solo la vida afectiva y la vida psíquica, sino atacan la dignidad humana. ¿Sí? Atacan la dignidad humana, porque un niño abusado, además de muchas cosas que podemos decir, es un niño que siente ultrajado su lugar de dignidad humana, porque es usado como objeto por un adulto para satisfacer sus deseos sexuales. Cuando el niño no está en condiciones de entender eso. Claro, no. Bueno, ese sería un punto importante. Ajá. Luego, la idea de trauma se amplió, porque trauma no fue solo maltrato o abuso infantil, sino que trauma también es una vivencia inesperada de la vida que es conmocionante, que es absolutamente imprevisible, como puede ser la muerte de un ser querido, un accidente, una catástrofe natural, una pérdida del hogar, el padre que queda sin trabajo, situaciones que no son esperadas. Eso es lo que define la vivencia traumática, que irrumpe una vivencia para la cual el equilibrio psíquico no está preparado para recibirla. Eso es muy importante. Y eso altera la vida emocional. Ese sería el punto en general para empezar. Ok. Ahora, me surge una duda, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que Freud, que no trabajaba con niños, se da cuenta de esto? Porque él comienza a investigar los síntomas de los pacientes adultos y empieza a ver que en el diálogo, que el trabajo de Freud era primero hacerles recordar cómo había empezado los síntomas que tenían. Era un trabajo de hacerlos recordar, a veces con la hipnosis, a veces hablando, que recordaran su pasado. Ese es el gran aporte primero de Freud, que va a buscar la vivencia emocional en la historia psíquica del paciente. Al hacerlos recordar, descubre que los pacientes no solo recuerdan lo que pasó hace 1 año, 2 años, 3 años, sino que empiezan a hablar de su infancia. Los pacientes empiezan a hablar de su infancia. Y él empieza a decir, bueno, parece que en la infancia pasaron cosas que tienen que ver con esto presente. Y como el talento de Freud era escuchar a los pacientes, dejarlos hablar, los pacientes empiezan a hablar de su vida, de su madre, de su padre, de sus hermanos, y entonces empiezan a hablar de la infancia. Y ahí la infancia empieza a tener un lugar muy importante en la psicología, porque la infancia del adulto y la infancia de los niños. Claro. Este es un gran aporte del psicoanálisis al siglo XX. Y que bueno, aparte, digo, como vamos a hablar de Freud y Winnicott, Freud vivió etapas traumáticas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? En propia vivencia personal, ¿no? Sí, no tuvo el fallecimiento del padre, que le afectó mucho, el de su hijo, el de su hija, o sea, el salir de Viena, o sea,
fueron Sí. momentos muy importantes y muy traumáticos, ¿no? Así es. Habría que hacer una diferencia que vale la pena introducirla, ya que lo dices así, Ajá, entre, esto lo dice un autor argentino que yo aprecio mucho, que ha trabajado esto en los últimos 15, 20 años, una diferencia entre traumático y disruptivo, ok, porque la vida tiene cosas disruptivas, ajá, desequilibrios que conmocionan, ¿sí? sí, Que alteran el equilibrio de la vida. Pero traumático, lo disruptivo se puede volver traumático o no. Depende la capacidad del psiquismo y de la vida familiar de asimilar y elaborar eso disruptivo. Cuando no hay capacidad de la familiar o del niño, el adulto, de metabolizar el desequilibrio que es conmocionante, pero no tienen capacidad de elaborarlo, eso ajá, se vuelve traumático porque altera el funcionamiento psíquico. Entonces, como en la vida hay muchas cosas disruptivas, la vida es disruptiva, la vida no es un equilibrio permanente, hay desequilibrios, siempre. Hay algunos desequilibrios que son exactamente disruptivos, conmocionantes, y algunos de ellos pueden volverse traumáticos, porque cuando es traumático paraliza la capacidad del niño o del adulto de responder saludablemente a eso. claro, Entonces, ok, sí, falla la capacidad de pensarlo, de sentirlo, sí, de elaborarlo. Eso sería sí, algo muy preciso. claro, Ahí lo sí, traumático se puede volver patógeno. claro. Cosa que Freud no tuvo, ¿no? Porque sí tuvo mucha disrupción, pero Así, sabía cómo trabajar esta parte pues con su trabajo psicoanalítico, ¿no? Entonces, así es. ujú, ujú, O, bueno, ya que tu programa tiene que ver con el arte, una de las formas de poder resolver lo disruptivo o inclusive lo traumático es la salida artística. Muchos ujú, artistas este, aprovechan las vivencias intensas que han tenido en la vida para tramitarlas, elaborarlas, convertirlas en algo saludable o por lo menos llevadero mediante el arte. sí, Este, exacto, sí, no es que el arte pueda curarlos, pero absolutamente, pero los ayuda mucho porque despierta capacidades creativas, ¿sí? Y ahí la sí, creación está ligada muy fuertemente a las emociones básicas de la vida, digamos, ¿no? ¿Sí? ajá, sí, sí, adelante. No, eso. Hice la relación por las formas de elaborarlo. Bueno, ya que me hablaste de Winnicott. Winnicott, que se dedicó a niños, justamente, este, Freud no se dedicó a niños, dejó ideas para que otros se dediquen a niños concretos. Bueno, Winnicott descubre que lo que se llama trauma depende de la vida familiar. Digamos que hay trauma en la vida de un niño porque hay en una red familiar. Y entonces, si hay una red familiar, es traumático una vivencia que la red familiar no alcanzó a proteger al niño, por ejemplo. Digamos, Mm, si la madre tiene capacidad de metabolizar y servir de filtro para lo que el niño está viviendo, ayuda a que esas experiencias sean más amortiguadas, por decir así. ujú, ujú, Entonces, es traumático lo que implica una falla en la contención familiar. ujú. Entonces, sí, pregúntame. No, antes de irnos a Winnicott, tú hablabas de Anna Freud y de Melanie Klein, Sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellas? Y haces ahí un comentario también sobre Lacan, ¿no? bien, sí, en mi Ajá. trabajo. Bueno, Ujú, aprovecho y lo digo. Bueno, Melanie Klein y Anna Freud fueron dos líneas del psicoanálisis de niños muy diferentes. ujú, Las dos muy valiosas porque aportan algo
muy insustituible. Ujú, Melanie Klein no usa el concepto de trauma, no lo usa, ujú, pero sí descubre que las ansiedades tempranas de la vida, las del bebé, del primer año de vida, que son las ansiedades humanas más arcaicas, ujú, tienen una intensidad que es traumática, por la intensidad de lo vivido. Lo que pasa es que para Melanie Klein eso vivido es una ansiedad endógena, es interna, no depende de algo externo, ujú, directamente, depende del lazo con la madre, pero ujú, básicamente es endógena, ¿sí? ujú, Entonces no hay un evento especial. La vida misma de las primeras ansiedades en relación con la madre, internamente se viven con una intensidad que tienen mucho que ver con la vivencia traumática. Pero entonces ahí traumático es una vivencia emocional muy temprana del nacimiento del psiquismo humano. Es muy importante esto, ¿sí? ok, Son sí, ansiedades intensísimas, que uno podría decir que lo traumático está ahí en Melanie Klein, ¿sí? sí, que viene a hablar Melanie Klein en esta parte de la posición esquizoparanoide, ¿no? Y la Ese, depresiva, y la ajá, depresiva. ok, ajá, Cada sí, posición tiene una angustia o una ansiedad intensísima. ajá, La paranoide, la ansiedad de ser atacado y aniquilado, y la ajá, ansiedad depresiva, la ansiedad de perder el objeto, de perder el otro, el otro que cuida, el otro que provee alimento, sostén y amor, ¿sí? Pero como ansiedades de un ser muy pequeño, que es un bebé. Ella dice que esto pasa en un bebé siendo muy, muy pequeño. Por eso la intensidad con la que vive el bebé es, entre comillas, traumática, porque es un desborde emocional. Lo traumático es un concepto de desborde emocional, es un concepto de una vivencia eh, que violenta el equilibrio emocional. O sea que vamos de Freud, que viene siendo una herida, Sí, ¿no? Ajá. de un acontecimiento, de De, algunos acontecimientos, sí, ajá. Luego pasa a ser como algo disruptivo que sí, puede o se puede manejar o se puede volver traumático, ¿no? perfecto. Y luego pasamos a Melanie Klein, que para Melanie el niño vive en constante temor, ¿no? Endógeno, ¿no? Por esta posición esquizo y depresiva de, de derrumbe o de muerte o de De cera, pérdida. no usa derrumbe, Melanie No, Klein. no, ya Sí, sé que eso va a no. ser de Winnicott, pero está muy bien Es que de lo hayas Winnicott, introducido. sí. Eso es de Winnicott. Sí. Es como si Melanie Klein estudia algo por lo que pasamos todos los seres humanos. Es como que la vida implica de comienzo vivir ansiedades internas de ser atacado, ¿sí? Y ansiedades internas de perder el contacto con el objeto, de perder al objeto, como Ajá. algo esencial de la vida humana, no como algo patógeno especial, sino como Sí, todos atravesamos eso, ¿sí? claro. Y eso luego el crecimiento lo va elaborando, lo va tramitando, lo va transformando en algo diferente. Pero eso Claro. está en el núcleo de la vida psíquica humana. Esa es la idea Ajá. de Melanie Klein. Mm, Bueno, Ana Freud no. Ana Freud no tomó esas ideas, ella tomó otras, a ella le importó mucho el desarrollo del niño, pero fue una autora que le dio mucha importancia al concepto de trauma. Al trauma como experiencia de un niño que a medida que va creciendo puede perder a la madre, puede perder a los padres, puede vivir una guerra, como la Segunda Guerra Mundial en Londres, la separación de los padres, volver a verlos. Ella estudió la vivencia traumática real vivida por los niños en la vida. Y eso abrió un montón de estudios, entre los que están los de Winnicott e inclusive los de otro autor inglés que se llamó Bowlby, Volví, sí. que llegó a pensar con las pérdidas tempranas
llegó a hacer la teoría del apego, que es muy Sí. conocida, Ujú. partiendo de niños que habían perdido la madre, el padre, y han tenido vivencias de pérdida temprana muy impactantes. Ajá. En ese sentido, Ana Freud abrió muchas puertas porque le dio mucha importancia al trauma real, no solo al trauma interno, Sí. sino al trauma real, a los traumas reales que reavivaban vivencias internas. Ella hace un juego entre lo interno y lo externo. Digamos que rescata lo que su padre habló, ¿no? Así. Sobre el abuso de que se vive internamente y que se vive externamente. Sí. Y entonces ella, pues... Lo extiende lo extiende al cuidado infantil. Ya no solo a lo sexual, lo extiende a que, por ejemplo, ella dice que la madre tiene una función de filtro de los estímulos que van a llegar al niño. La madre tamiza los estímulos que van a llegar al niño para que al niño le lleguen filtrados, tamizados. Es como que el yo del niño está en construcción, el yo de la madre opera como de un yo auxiliar. Esa es una idea de Anna Freud, ¿sí? Muy importante. Lo que pasa, y acá va a venir Winnicott, es que la madre, además de ser protectora, ella puede vivir traumas. Traumas de su propia infancia, traumas de la vida, que hacen que falle en su función de proteger al niño. Que no esté en condiciones de brindarle al niño el sostén y el cuidado que necesita. Entonces, ahí trauma se vuelve la incapacidad, imposibilidad de la madre de cuidar al niño y darle la contención primaria que un niño necesita. Y eso deja huellas traumáticas con una particularidad, que son silenciosas. Acá ya el trauma no es un evento ruidoso, como un choque o como un accidente. Acá tiene que ver con el lazo temprano de la vida familiar, de la madre con el niño, que por razones psíquicas de la vida familiar deja traumas en el niño que son a veces mudos y silenciosos. ¿Sí? Y cuando se producen esas fallas, eso con el tiempo puede dar problemas en los niños que, analizándolo, se descubre que tuvieron que ver en traumas tempranos del vínculo madre-hijo. Y ahí, por ejemplo, ¿qué ejemplos podrías dar? ¿No? Una madre deprimida. Una madre deprimida que en el embarazo de su hijo o al poco tiempo del nacimiento, el marido la abandona. Inesperadamente. ¿Sí? Por ejemplo. Y ella tiene una depresión de 1 año o 2 años que la deja incapacitada de atender al niño con la vitalidad que necesitaba, el chiquito. Y eso dejó en el niño una falta de vitalidad, un estado de poco entusiasmo, de poca alegría. Y fue un niñito, por ejemplo, que tuvo problemas de desarrollo. Leves, pero los tuvo. Y necesitó terapias tempranas, terapias para ayudarlo al desarrollo psicomotor, al desarrollo del pensamiento, porque, por ejemplo, el niño puede estar inseguro de sí mismo. Eso afecta al yo del niño, al narcisismo del niño. El niño no ha tenido una madre que le transmita estímulos vitales de alegría y de entusiasmo, porque ella estaba derrumbada y mal, y el niño creció con poco sostén, ¿sí? Y el papá no lo pudo compensar, esa es la otra. Como el caso en el libro de Realidad y Juego, estaba recordando ahorita el caso del paciente de Winnicott, del que usa la cuerda, no sé si lo recuerdas, sí. ¿no? Que la mamá constantemente es hospitalizada. Claro, esos son episodios traumáticos, disruptivos que se pueden volver traumáticos, ¿sí? Eso dio lugar
Exactamente. Eso dio lugar al estudio de lo que se llaman las carencias maternales. Con Bowlby y otros autores anteriores se empezó a estudiar la carencia real de la madre. Madres abandónicas, madres muy jóvenes que no pueden sostener a un niño, madres que van y vienen, que aparecen y desaparecen, madres con desequilibrios emocionales, y eso en los primeros años de vida de un niño son absolutamente disruptivos y traumáticos, porque lo dejan al niño siempre en un estado de alerta, de inseguridad, de no contar con el sostén que necesita. Entonces, eso permitió estudiar a los niños que están en hogares, que son abandonados, que tienen que ir a familia sustituta, que después van a adopción. Bueno, eso ayudó a entender todo un campo de la infancia que mucho tiene que ver con problemáticas sociales también, económicas y sociales, porque son familias con pocos recursos económicos y educacionales, y son niños a los que hay que ayudar mucho. Entonces, eso abrió para estudiar las carencias maternales y permitió estudiar lo que sería la psicopatología maternal, digamos, de las dificultades que implica para una mujer convertirse en madre, ¿sí? Porque en las madres saludables eso es silencioso, pero hay mujeres que han tenido madres muy traumatizantes, entonces cuando a ellas les toca ser madre no tienen las condiciones de poder darle a un niño lo que necesita, y necesitan ellas necesitan ayuda, ¿sí? O sea que imagínate el caso, por ejemplo, de un niño que fue abusado, Sí. ¿no? Sexualmente, más aparte no fue silenciado, más aparte una madre que no le da sostén y no le da mirada ni le da comprensión, ¿no? Entonces, ¿qué patología llega a tener este individuo? Así es, así es. Vive mucho desamparo, vive mucha indefensión. Freud lo que decía, y aprovecho que me das el pie, es que la vivencia traumática, interna, externa, no importa, ¿sí?, implica un estado afectivo del niño o del adulto, no importa, o del adolescente, un estado afectivo que él lo describió con cuatro conceptos, con 4 ideas muy claras. Vivir una experiencia traumática es sentir un estado de indefensión. Es decir, sentir que como persona humana no tenemos defensa frente a lo que ha irrumpido y nos ha arrasado, ¿sí? Como un estado de debilidad y no defensas. Por eso dice indefensión. Segundo, otra cosa que provoca la vivencia traumática es la vivencia de desamparo. Es decir, de sentirse sin la protección de otro. El desamparo es no tener amparo en otros, ¿sí? Otra cosa que también define el estado traumático, la vivencia traumática, es la vivencia de desvalimiento. El niño o el adulto o el adolescente que está en estado traumático se siente desvalido. ¿Qué quiere decir? Que siente que no se puede valer por sí mismo. Y la última es que la otra vivencia es la vivencia de impotencia. No impotencia sexual, impotencia para arreglarse con la vida. Digamos, no tener las potencias para arreglarse con la vida. No es que esto necesariamente sea real, pero así lo vive el que siente indefensión, desamparo, desvalimiento e impotencia. Por ahí justamente hay que ayudarlo a que recupere las capacidades de valerse por sí mismo, de buscar amparo, de buscar capacidades de defensa, pero la vivencia es de sentirse que la situación de la vida los desborda, y creen, porque lo creen, que no tienen las capacidades para afrontarlas, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, esa vivencia, que a veces tiene algo de realidad
y a veces tiene algo de fantasía, pero de vivencia muy intensa, deja al sujeto paralizado. Y por eso ayudar a alguien con vivencias traumáticas es ayudarlos a salir de ese estado, que sería como de tocar fondo, por decir así. ¿Y qué diferencia hay entre la vivencia real y la vivencia de fantasía, de desvalimiento, todas, ¿cuáles son? Desvalimiento, Desamparo, indefensión e desamparo. impotencia. Indefensión e impotencia. ¿Sí? Es la vivencia ¿Cuándo del puede yo? ser fantasioso? Bueno, en realidad acá se combina la fantasía con la realidad. Hay que aceptar eso. Okay. Hay un interno externo. Okay. Porque lo que es, sí. A ver, porque lo que es traumático no depende solo del hecho externo, depende del que lo recibe. Entonces, para una persona o para un niño algo puede ser traumático y para otro no. ¿Entienden? Sí. O sea que depende del estado psíquico del que lo recibe. ¿Se entiende? Eso es muy importante para no hacer una cosa general y poner a todos bajo la misma vara. Una vivencia, claro. una vivencia inesperada en un niño puede ser bueno, desequilibrante, pero no traumática, y en otro, y por ahí es una vivencia fuerte, y en otro, algo más pequeño, le produce un estallido de angustia traumática. Sí. O sea que hay que estudiar... Que eso tiene que ver, perdón, ¿no? Que eso tiene que ver, claro, con la vivencia anterior, con esta madre presencial o esta madre ausente. Así es. ¿No? Así ¿no? es. Entonces todo ¿Cómo se preparó? Eso va a depender. Así. Exacto. Ajá. De la historia y cómo llegó hasta ese momento, digamos. Claro. Cómo llegó su estado emocional al momento de lo que va a vivir, digamos. Oye, Carlos, y por ejemplo, en este momento actual del siglo XXI, con todas estas historias que vivimos, que has vivido, que tú ves en estos niños, y que se convierten en adultos si no tienen una buena trabajo analítico de sostén y de escucha y todo esto. Entonces, ¿cuáles son las patologías que se están viviendo? Las que estamos viviendo ahorita, las border, narcisistas. Sí, es lo que más predomina, sí. Porque se puede decir en términos generales que las llamadas neurosis infantiles, que son los cuadros que primero se estudiaron desde el punto de vista del psicoanálisis, los traumas tempranos han sido leves, no han sido graves en el sentido importante. Sí los hay porque son los traumas de la vida. Los hechos de la vida son traumáticos, pero son traumáticos a mínima, ¿sí? En los casos contemporáneos, que tú denominas muy bien, border, narcisísticos, bueno, ahí los traumas tempranos fueron muy, muy, muy intensos y dejan un psiquismo, una vida emocional más frágil o más endurecida tempranamente, las dos cosas. Puede ser más frágil o muy endurecida, y entonces cuando llegan a la adolescencia o la adultez, eso tiene consecuencias de síntomas más serios, como pueden ser las adicciones, la violencia, los pasajes al acto, lo que se llaman problemas de conducta, o las dificultades para las relaciones sociales, o para la vida emocional. Parejas que tienen mucha violencia, que son muy sensibles a la pérdida del amor del otro, a sentirse agredidos muy rápidamente, a sentir que el mundo es enemigo, y entonces pensar que el mundo es una selva, y entonces no tener confianza en el mundo. Oye, y por ejemplo, ahorita en esta situación en la que también estamos, ¿no? Con este confinamiento, con este COVID, y que tú ves a los niños, ¿cómo ves a los niños ahorita con este confinamiento? ¿Los ves? ¿Puedes verlos? ¿Van?
¿Qué te Sí, dicen? sí, yo puedo atenderlos, sí. Yo he atendido, hay niños que los pude seguir atendiendo online, otros que no, cuando son muy chiquitos, online es imposible, y hará 4 o 5 meses que retomé la atención presencial, porque eran niños que necesitaban tratamiento, no había que interrumpirlo, y yo, bueno, con todos los cuidados, el barbijo, y los volví a atender en forma presencial. Entonces hago un poco y un poco. Respecto de la pregunta, los efectos de la pandemia, yo no puedo decir que hayan habido efectos propiamente traumáticos, sí disruptivos. Disruptivos. ¿Sí? Disruptivos sí, porque los niños dejaron de ir a la escuela, los padres están todo el día en la casa con los niños, tienen que tener mucha paciencia para soportarlo. Sí. Bueno, eso genera estados de conflictos y de inestabilidad. Eso sí, hubo un cambio en la vida cotidiana fuerte, los niños encerrados, aburridos, con demasiada internet o juegos online, bueno, trajo una cantidad de problemas. Pero yo, algo propiamente traumático, no he tenido la posibilidad de registrarlo. Creo que es muy pronto para sacar conclusiones de los efectos de esto, salvo lo que vamos viendo, pero conclusiones muy generales, yo creo que hay que ser más cautos y esperar que el tiempo nos permita ver a distancia qué fue todo lo que vivimos, ¿sí? Porque estamos yo creo que hemos estado más viviendo el presente y la gente ha tratado de salir adelante como pudo, y me parece que no tenemos elementos para evaluar con la tranquilidad conceptual que se requeriría. Claro. Pero eso. ¿Pero qué? Pero sin duda que alteró la vida cotidiana. Sí. Eso no hay duda, cambió los parámetros, el aislamiento fue duro, el encierro, generó inquietudes, angustias, aburrimiento. Bueno, eso es así. Los chicos no querían estudiar, no querían seguir la escuela, les costaba conectarse. Los chicos estaban enojados porque descubrían, los niños que nunca querían ir a la escuela, descubrían que extrañaban la escuela. Era una gran novedad. Sí. Pero, no, dime. No, pero traumático, yo no podría animarme a decir algo todavía. Sí, no lo ves. No, todavía. Vamos a ver. Todavía. Necesitamos tiempo. Sí. Así es. Ahora, tuve que ayudar a muchas familias, eso es cierto, a que en la vida con los niños demasiado adentro de la casa, con poco mundo externo, ayudarlos a que sean más tolerantes, que tengan más contención, que soporten más la crisis y los estados difíciles, que tengan ideas para entretener a los niños, para darles salida, y que puedan bancarse, por decir así, bancar a los niños, los estados de frustración que inevitablemente tuvimos todos. No se podía estar como si nada. Entonces, parte de enseñar a los padres es decir, bueno, la vida tiene dificultades, hay que sobrellevarlas, ¿sí? El punto complicado desde el punto de vista del sufrimiento psíquico es cuando la intensidad se vuelve tan aguda que no se lo puede manejar. Ese es el punto. Sí. No que no haya sufrimiento. Sí, exacto. Y que ahorita que te escucho, por ejemplo, que tú trabajas con los padres, les das tips, seguimiento, contención y todo esto, y que ellos te siguen y pues me imagino que sí hacen caso, ¿no? Pues eso obviamente yo pienso, igual que tú, ¿no? Yo pienso que para esas familias va a ser disruptivo más no traumático, ¿no? ¿Sí? Pero, sí. Por ejemplo, me pongo a pensar en familias donde no recibieron ayuda, donde se sintieron aisladas, donde se sintieron en shock con los niños, en donde
ahí sí se puede generar un trauma. Por Más, supuesto. ¿no? Más Seguro. disruptivo. Y si la situación económica es Sí. gravosa, más todavía, porque hay mucho real en juego. Sí. Hay un cambio en la vida real. Y Sí. y eso sin duda que va a trae efectos, trae consecuencias. Eso es así. Claro, claro. Cualquier cosa que a mí me consultaban por los niños en este año, yo tenía muy en cuenta la situación de la pandemia en que se venía viviendo, para contextualizar los síntomas y las dificultades. Porque uno no puede pensar que los síntomas y los problemas de este año no tuvieron nada que ver con el contexto de cambio de vida que trajo la pandemia. Hay que tenerlo en cuenta. Porque claro. es como que la pandemia, Sí. podríamos decir así, acentuó Sí. las cosas frágiles y las puso Sí. más en evidencia. ¿sí? Sí. Pero la pandemia es real, el aislamiento fue real y las Sí. preocupaciones por el futuro son reales. Sí. Bueno, el psicoanálisis ha avanzado en darle estatuto de importancia a la vivencia real. Perfecto. No solo a lo interno, también a la vivencia real y cómo el mundo interno lo tramita, elabora y lleva adelante. Pero sí darle importancia a lo real que se vive. Eso creo que es algo de lo que en mi experiencia en este año y pico, ¿no? Que llevamos de confinamiento, ¿no? Un poquito más de un año, ¿no? Sí. Ha evolucionado en este tiempo esta parte del psicoanálisis, ¿no? Sí. O sea, esta parte de, es que también hay que hablar de lo de afuera, ¿no? Así es, así es. Entonces hay que hablar de esta parte contemporánea, vivencial y muy así presente, es. ¿no? Así es. ¿No? Exactamente, ineludiblemente por la situación actual. Ya no era un evento, otro, el mundo estamos, como con una amenaza importantísima para la vida, ¿no? Sí, no, como para sentarte y, a ver, y cuéntame qué sientes, ¿no? Claro, claro, como si fuera todo de adentro. Lo dices muy bien, es así. Es así. Oye, Carlos, pues qué maravilla de diálogo que tuvimos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me puedo estar más tiempo platicando, pero bueno, quedamos que era 1 hora y pues es 1 hora. Bueno, muy bien. Y estás cordialmente invitado para otra ocasión, ¿no? Con mucho gusto, encantado. Me encantaría, ¿no? Poderte volver a tener y invitarte y sobre todo que estos espacios radiales que ya no son radiales, más bien son streaming, ¿no? De streaming, pues poder contar con tu presencia nuevamente, Carlos. Te agradezco mucho tu devolución. Encantado de volver a participar y gracias por el diálogo porque ha sido muy entretenido y la idea es poder, que el público en general escuche cosas profesionales, además de los especializados, pero ayudar a la población y al público, a la gente común, a los no especialistas. Esa es mi vocación. Como dice el dibujito, prevención secundaria, ¿sí? Para la vida familiar, para la salud mental, exactamente. Exacto. Porque somos agentes de salud mental. Sí, exacto. Y como dice el dibujito, ¿no? Es aprender a escuchar, a confiar, a sostener, ¿no? Sí, les invito a que piensen en esa sombrilla que curiosamente utiliza el médico, que puede ser nuestra profesión, ¿no? Así es, tal cual. ¿No? Para tapar el sufrimiento del niño, ¿no? Así es. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, y luego te busco, ¿no? Con todo gusto, para que quedemos en una fecha
y podamos hablar de lo que tú quieras. Bueno, muchísimas gracias y gracias por tu gentileza y tus lindas preguntas. No, pues al contrario, gracias. Ok. Bueno, amigos, pues esta fue una conversación con Carlos Cacho. Y bueno, acuérdense que ya estrené canal en YouTube, ¿no? Es Creativarte _ y te voy a pedir que le des un like, te suscribas. ¿Cómo no? Y lo compartas, ¿no? Entonces, sí, ok, bueno, se lo estoy diciendo al público, pero pues, ok, tú también. Yo también. Tú también. Bueno. Ok, Carlos. Un saludo. Entonces, un saludo. Gracias hasta Argentina, ¿no? Gracias. Un saludo a México. Gracias.